Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde el Levítico capítulo 9 y el tema para hoy, el propósito de una ofrenda. Cuando nosotros por voluntad propia decidimos darle algo a alguien, lo hacemos con un propósito, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos entregarle algo a alguien, lo hacemos no porque sí, sino que siempre tenemos un propósito. Ese propósito puede ser por agradarle, puede ser por hacer las paces con esa persona, puede ser por hacerlo feliz, puede ser por caerle bien a alguien. Cada uno de nosotros, cuando entregamos algo a alguien, lo hacemos con un propósito. Lo hacemos pensando en que a esa persona le pueda agradar. Pero triste es ver que cuando nosotros decidimos entregarle una ofrenda a Dios, no lo hacemos de la misma manera. Es triste ver que cuando nosotros decidimos entregarle algo a Dios, lo hacemos de cualquier forma. Cuando nosotros decidimos por voluntad propia entregarle algo a alguien, nos preocupamos porque ese algo sea bonito, sea agradable, sea perfecto. Pero para Dios muchas veces le entregamos lo peor. Veamos en Levítico 9, en el versículo 2. Moisés le dijo a Aarón: toma un ternero para realizar un sacrificio por el pecado y un carnero para un sacrificio que debe quemarse completamente y ofrecerlos ante el Señor. Estos animales no deben tener ningún defecto. Mire que debían los sacerdotes entregar delante de Dios estos animales, pero debían tener una característica en especial: debían ser perfectos. Cuando nosotros entregamos algo a alguien, nos preocupamos porque ese regalo, porque ese detalle esté en perfecto estado. Nos preocupamos porque cada una de esas cosas que nosotros vamos a regalar, vamos a ofrecer, sea bonita, sea agradable. Porque no me imagino que tú vayas a un almacén y decidas comprar lo peor, decidas coger cualquier cosa y entregárselo a esa persona. Cuando nosotros vamos a un almacén para comprar algún detalle para alguien en especial, buscamos que sea algo bonito, que sea algo agradable. Es más, tenemos en cuenta las características de la persona. Si de pronto conocemos a esa persona, lo primero que decimos: no, tal vez eso no le gusta. Si miramos algún detalle, nosotros nos preocupamos en decir: no, ese regalo, ese detalle no le va a gustar. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, lo último que se nos ocurre es preguntarnos a nosotros mismos si lo que le voy a dar a Dios le va a agradar. Lo que menos nos preocupa es venir a ese lugar, al templo, al lugar donde tú te congregas, y decir: yo voy a llevar una ofrenda agradable a Dios. Qué triste es decir que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, vamos sin nada. No le entregamos absolutamente nada a Dios, ni siquiera nuestra propia vida, porque estamos pensando en cualquier otra cosa antes que ofrecerle cosa agradable a Dios. Mire que en la antigüedad los sacerdotes, el mandato que Dios les había dado era entregar cosa perfecta, entregar animal perfecto, porque era una ofrenda para Dios. Cuando nosotros entregamos algo a las demás personas, esa debería ser nuestra preocupación también: entregarle algo perfecto a la persona, entregarle algo que le agrade a esa persona. Pero cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, lo último que se nos ocurre es agradarlo a Él. Cuando nosotros vamos a un almacén y decidimos comprarle algo a alguien, estamos pensando en esa persona, estamos diciendo: esto le va a gustar. Y en el momento en que nosotros se lo damos con tanta alegría de decir: uy, ahorita que lo destape, se va a alegrar por lo que yo le di. Pero triste es ver que cuando tú llegas a tu congregación, que cuando tú llegas al templo, llegas sin absolutamente nada. Ni siquiera tu vida se la entregas a Dios.
Es triste ver que para las demás personas sí de pronto nos preocupamos por entregarle lo mejor, pero para Dios no. A Dios no le entregamos lo mejor, a Dios no le entregamos ese sacrificio, a Dios no le entregamos esa ofrenda. Hemos visto en Levíticos todo acerca de las ofrendas, que debemos entregar siempre lo mejor. Pero ¿cuál es el propósito que tiene esa ofrenda? Como mirábamos al comienzo, ese propósito debería ser agradarle a Dios. Ese propósito, así como tú le regalas algo a alguien y es para tal vez caerle bien, tal vez para que sea, si tú te pones a pensar cuando vas donde un político, tú no vas con las manos vacías. ¿Qué es lo que te recomiendan? Llévele alguna cosita para que Él te ayude, para que te tenga en cuenta. Qué bueno que nosotros cuando vamos delante de Dios, de la presencia de Dios, podamos decir también, llévele alguna cosita, llévele algo para que le tenga en cuenta. No porque Dios sea un Dios interesado, pero sí debemos entregarle a Dios algo, también para que nos tenga en cuenta, también para que sienta agrado al vernos. Es triste cuando de pronto llega visita a nuestra casa y uno dice, ¿y qué trajo? Ni un pan siquiera trajo, ¿cierto? ¿Qué denota? Que es una persona malagradecida, que es una persona no grata. Mientras que si uno llega a una casa a visitar y llega así sea con un pan, la gente dice, ve lo que trajo pancito. Y triste es ponernos a pensar cuando Dios nos ve llegar al templo y decir que de pronto los ángeles le digan, ¿y qué trajo? No trajo nada. Que denota que nosotros somos malagradecidos, mientras que si presentamos delante de Dios una ofrenda perfecta, una ofrenda, un regalo, un detalle perfecto para Él, denota interés. Porque cuando alguien nos regala algo a nosotros, dedicó tiempo. Cuando alguien nos regala algo a nosotros, se nota que se esforzó por buscar algo bonito, algo agradable para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llegamos delante de la presencia de Dios sin nada? Denota que no dedicamos tiempo para Él, denota que no nos interesa el estar bien con Dios, que simplemente lo buscamos cuando lo necesitamos y nada más. Entonces, como nos dice Dieni, es importante entonces el qué, no tanto, sino el cómo nosotros lo hacemos, cómo traemos, qué es lo que nosotros hacemos, qué agradable para Dios que nosotros, así sea nuestra forma de ser, se la dediquemos a Él. Como nos explicó Jenny también, muchas veces nosotros estamos pendientes de la expresión de la persona a quien le hemos dado un detalle, estamos pendientes de sus gestos, qué va a hacer, cómo va a tomar ese regalo. Y qué agradable que así mismo nos presentemos delante de Dios. ¿Cómo lo queremos sorprender? A Dios no se lo sorprende con nada porque todo es de Él, pero al menos la intención. Pasa como con nuestros hijos cuando son pequeños. De nuestro dinero mismo nos dan el regalo. No es tan importante eso, pero sí el gesto, sí el detalle que ellos tienen. Amén. Mire que a Dios debemos presentarle lo mejor, que podemos presentar delante de Dios, que podemos darle a Él. Mire que Él nos ha dado 24 horas del día. ¿Y nosotros qué hacemos? Llega la hora del culto y decimos, es que son 2 horas que toca estarse allá sentado. Son 2 horas que uno tiene que estarse allá, si estás de servicio tiene que estar ahí de pie. Nos ponemos a pensar que tal vez son demasiadas horas las que le servimos a Dios y no nos colocamos a pensar el resto de las horas que Él nos ha dado. Mire que cuando tú vas al culto, por mucho son 2 horas que estás en el culto. Son 2 horas que le presentas a Dios. Qué bueno que se las presentaras de la mejor manera. Que no estuvieras, apenas llegas, ¿qué horas son? ¿A qué hora será que se acaba el culto? Qué bueno que cuando tú llegues al templo, qué bueno que cuando tú llegues a ese lugar donde te congregas, te desconectes de todo y que puedas decir, Señor, te entrego este tiempo, te dedico este tiempo
Porque tal vez lo que decía nuestro pastor, el Dios es el Dios de todo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros? Pero mira que lo que tú le puedas ofrecer a Él, hazlo de corazón. Que si vas a ir al culto, que si vas a venir a este lugar, que tengas todos sus sentidos puestos en ese lugar. Que puedas decirle a Dios, quiero entregarte lo mejor a ti. Quiero entregar mi vida entera a ti. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Tal vez es mucho tiempo el que le estoy dedicando a Dios. Tal vez es mucho tiempo el que estoy orándole a Dios. Mire qué maravilloso es poderle decir, este tiempo que tengo, te lo dedico a ti, porque tú me lo has dado todo, porque todo el tiempo que tengo, te lo dedico a ti. Así como Dios dedicó todo su tiempo en formarte, así como Dios ha dedicado todo su tiempo para bendecirte, porque Dios ha dedicado tiempo. Si tú te colocas a pensar, al despertar, recibes tantas bendiciones de parte de Dios y precisamente es porque te está dedicando tiempo. ¿Te imaginas que Dios no te dedicara ese tiempo? ¿Que se olvidara de ti? Sencillamente ese momento ya no estarías vivo. Qué bueno que nosotros podamos dedicarle tiempo a Dios, que esa ofrenda sea de calidad, que no vengas a este lugar pensando en tantas cosas, sino que te olvides por un momento de todos los problemas, de todas las dificultades, que empieces a creerle a Dios, que empieces a depender de Dios, que empieces a decirle, Señor, lo que tengo te doy. Señor, lo que tú me has dado te lo ofrezco a ti. Tenemos tantas bendiciones de parte de Dios, tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, pero nosotros apenas tenemos algún tiempito para Él, ya estamos pensando en las demás cosas. Apenas tenemos un tiempito para Él y empezamos a mendigarle ese tiempo a Dios, a decir tal vez no, yo en este momento podía estar haciendo otras cosas, sabiendo que Dios es ese Dios dueño de ese tiempo. Triste que Dios dijera, bueno, se te acabó el tiempo. Ya no tienes ese tiempo ni siquiera para las otras cosas. Qué bueno que empecemos a dedicarle a Dios ese tiempo maravilloso. Que cuando vengas a este lugar vengas sediento de Él, amándolo a Él, entregándole ese tiempo. Tal vez no podemos entregarle mucho, pero el tiempo que le dediquemos a Él, dediquémoselo de corazón. Ofrenda entonces es ofrecer. ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios? Y igual vuelve a recalcarlo Jenny, Dios no necesita nada de nosotros, pero simplemente lo que le ofrecemos es como una muestra de amor, una muestra de gratitud, una muestra de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida, que si le dedicamos tiempo, se lo dediquemos de calidad, que si le dedicamos algo económico, que lo hagamos pero sin ese sentimiento de dolor, que lo que hagamos para agradar a Dios, lo hagamos para eso, para agradar a Dios. Amén. ¿Qué otra cosa nosotros le podemos entregar a Dios? Le podemos entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestras primicias. Eso podemos entregarle a Dios. A veces nos jactamos nosotros diciendo, yo soy el hijo del dueño del oro y de la plata. Pero como Él es el dueño, también nos la puede quitar. Mire que a veces nosotros le entregamos a Dios lo que nos sobra. A Dios debemos entregarle, dice, la 10ª parte de lo que nosotros ganamos. Y Dios multiplicará y Dios bendecirá todo lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa muchas veces en nuestras vidas? Nosotros recibimos nuestro sueldo, nosotros recibimos esa bendición, pero sencillamente gastamos todo lo que teníamos que gastar y por último dejamos el diezmo, dejamos la ofrenda. No le estamos entregando en realidad lo que Dios merece. Dios ha establecido en su palabra que debemos entregarle la 10ª parte y nos deja a nosotros un 90% de ese dinero. Pero nosotros le ponemos más cuidado a esa 10ª parte que estamos dando y no le colocamos atención a ese 90% que nos ha quedado.
Nosotros mendigamos, nosotros damos las cosas con dolor, cuando sabemos que Dios bendice a todo aquel que da con alegría. Es agradable que cuando tú recibes la provisión que Dios te ha dado, lo primero que hagas, lo primero que está en tu mente, sea dejar a un lado esa 10ª parte de ese dinero, porque es una ofrenda para Dios. Y muchos podrán decir, ay no, pero se los gasta el pastor. Muchos podrán decir, ay, yo no sé qué hacen con esa plata. Pero nosotros podemos decir que con ese dinero podemos mantener este templo bonito. Tu pastor en tu iglesia pueden pagar ese arrendo, puede mantener esas sillas bonitas, puede mantener ese lugar donde tú vas a recibir la palabra de Dios. Eso es lo que se hace con los diezmos y con las ofrendas. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos mendigando tanto y lo que es peor, mendigamos lo que le damos a Dios, pero sí queremos recibir más de parte de Él. Nosotros decimos, ay no, pero es que con este 10% yo podía hacer otras cosas. ¿Por qué no lo haces con el 90%? ¿Por qué no lo haces con ese 90% que te quedó? Y te fijas más en ese 10% que le debes entregar a Dios. Dios se da cuenta, así como nosotros, como cada uno de nosotros como humanos, nos damos cuenta cuando alguien nos da algo por obligación, cuando alguien nos da algo porque le toca darle. Dios también se da cuenta y de esa misma manera también bendice. Mire que nosotros recibimos tantas bendiciones de parte de Dios, pero nos cuesta tanto darle a Él. Nos cuesta tanto devolverle un poquito de lo que Él nos ha dado. Nos cuesta tanto aportar para que la obra continúe. Porque si nosotros aportamos, si nosotros damos ese diezmo, esa ofrenda, muchos van a conocer de la palabra de Dios. Así como tú y yo un día conocimos de ese Dios maravilloso, con ese diezmo y esa ofrenda, podemos dar a conocer a más personas el Evangelio. Debemos pensar que si nosotros le entregamos a Dios lo mejor, Dios nos va a entregar a nosotros también lo mejor. Pero si nosotros no somos capaces de entregarle lo mejor, no exijamos que sea Él dándonos lo mejor. Porque deberíamos tener un poquito de vergüenza en nuestro rostro y decirle, Dios, yo no te estoy dando lo mejor, no puedo exigirte que tú me des más. Porque si nosotros no le entregamos lo mejor a las demás personas, no podemos pretender que las demás personas nos den lo mejor de sí mismas. Entonces, muchas de las ofrendas que nosotros damos deberíamos darlas por agradecimiento, por amor a Dios y por lógica. La lógica nos debería llevar a entender que en el lugar donde nos congregamos hay gastos, hay obligaciones, hay cosas que hacer. Es un sentido común de familia. En toda familia debemos entender que hay gastos. ¿Por qué se vive en pobreza en muchos hogares? Porque aunque todos trabajan, no todos tienen ese sentido de responsabilidad. Solo algunos asumen esos gastos, esa responsabilidad, y los otros no hacen nada. Asimismo es en la iglesia. Decimos que somos una familia porque nos conviene, porque disfrutamos, porque oran por nosotros, pero dejamos de ser familia cuando nos toca también responsabilizarnos por el funcionamiento. Entonces, además del amor, además del agradecimiento, deberíamos meterle la lógica y decir, bueno, si este espacio se mantiene y como nos dice Jenny, se mantiene arreglado, se mantiene bonito, se paga un arrendo, ¿de dónde se está pagando? No es posible que otros paguen y que yo no haga nada. Por lo tanto, esa lógica me lleva a ser responsable también. Amén. Veamos en 1 Corintios 3:16. Ustedes deberían saber que son templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué otra cosa le podemos ofrecer nosotros a Dios? Nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo debe vivir en un lugar agradable, debe vivir en un lugar sano. Mire que Dios cuando nos creó, nos mandó a este mundo bien, entregó nuestro cuerpo bien. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo, nosotros vamos deteriorando ese cuerpo.
Y si dice que es el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, debemos esforzarnos por mantenerlo bien. Debemos esforzarnos por entregarle a Dios una ofrenda agradable con nuestro propio cuerpo. Pero ¿qué pasa? Dios nos lo entrega bien, pero con el pasar del tiempo ya vamos aumentando la grasita corporal en nuestro cuerpo, vamos aumentando lo que es el colesterol en nuestro cuerpo, vamos deteriorando ese regalo que Dios nos dio. Mire que Dios nos dio ese regalo. Es nuestra obligación cuidarlo, porque lo vamos a presentar delante de Él también como una ofrenda. Colócate a pensar en este momento cómo es tu ofrenda en cuanto a tu cuerpo. ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Le estás entregando a Dios lo mejor? ¿O estás contaminando tu cuerpo con muchas cosas? Estás contaminando tu cuerpo con mucha grasa, estás contaminando tu cuerpo con el cigarrillo, estás contaminando tu cuerpo con el alcohol. ¿Con qué estás contaminando tu cuerpo? Debes pensar que el día que llegues a la presencia de Dios le vas a decir, Señor, este estuchecito me lo prestaste tú, ahora yo te lo entrego. Y Dios va a decir, qué pena, pero eso yo no te entregué. Dios va a decir, uy, pero como que un poquito deteriorado me lo devuelves, ¿no? Mientras que si tú mismo te cuidas, si tú mismo te preocupas por ti, vas a entregar algo agradable delante de Dios. Pensemos por un momento y digamos, yo quiero entregarle algo agradable a Dios, por eso me cuido, por eso estoy en forma, por eso quiero cuidar de mí, porque quiero entregarle algo bonito a Dios. Así como Dios se preocupó por formarte, Dios se preocupó desde el vientre de tu madre por hacerte perfecto, por hacerte bonito. Qué agradable también sería que nosotros con el pasar del tiempo podamos también cuidarnos y decirle, Señor, mira cómo tengo el templo de tu Santo Espíritu, mira cómo lo tengo. Está bien cuidadito, está perfecto, está en buen estado. Es como los celulares, cuando tú vas a vender un celular de tu propiedad y eres una persona demasiado descuidada, hasta en eso se mira. No, cuando vas a vender algo y le tomas una foto, la gente va a decir, uy, no, pero está como muy rayado, está muy dañado, la entrada de la carga está muy dañada. ¿Alguien te lo quisiera comprar? No, ¿no es cierto? Mientras que si tú lo presentas de una manera muy adecuada, cualquiera se antoja de él. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios y Dios quiere morar en un lugar agradable. Qué bueno que nos preocupemos también por entregarle algo agradable a Dios. Mire que le podemos entregar a Dios nuestro tiempo, podemos entregarle a Dios una ofrenda económica, podemos entregarle a Dios nuestro cuerpo mismo. Nosotros pensamos en siempre ser agradables para Dios, pero debemos también pensar en entregar a las demás personas lo mejor. Veamos en Lucas 6:38. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Mire que nosotros debemos entregar lo mejor. No podemos pretender entregarle a Dios lo mejor cuando a las demás personas no le estamos entregando lo mejor. Dice la palabra de Dios, veamos en 1 de Juan
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Relacionando con la ofrenda, no podemos pretender decirle: Dios, yo te estoy entregando lo mejor, yo te estoy entregando el mejor de mi tiempo, te estoy entregando la mejor de mi ofrenda económica, te estoy entregando mi cuerpo a ti. Si nosotros primero a los que estamos viendo en este lugar no le entregamos lo mejor. De nada sirve de que aquí en la iglesia nosotros presentemos lo mejor delante de Dios, pero si en nuestra propia familia, a las personas que nos rodean, no le estamos entregando lo mejor. Debemos aprender a cuidar a nuestra familia, debemos aprender a cuidar ese entorno en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué la sociedad está como está? Porque sencillamente nuestra familia, nuestro hogar, no nos hemos preocupado por cuidarlo. ¿Cómo podemos pretender cuidar a otros si en nuestra propia familia no estamos cuidando? Debemos entregar siempre lo mejor, no solamente a Dios, porque Dios, como dice la palabra, no lo podemos ver. Al que estamos viendo es aquí, a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Qué bueno que nosotros podamos entregarles a ellos lo mejor. Siempre nuestro pastor en las prédicas dice: tú puedes tener tal vez un ex marido, pero nunca un ex hijo. Aprende a cuidar cada uno de los regalos que Dios te ha dado. Mire que si nosotros nos ponemos a pensar, detenemos un poco nuestra vida y retrocedemos, mira que Dios te ha dado grandes bendiciones, Dios te ha dado grandes cosas, Dios te ha dado un esposo, una esposa, unos hijos que tal vez no somos perfectos, pero somos un regalo de parte de Dios. Y si aprendemos a ver a nuestra familia como un regalo de parte de Dios, aprendemos a cuidarlo, aprendemos a valorar lo que tenemos. Y cuando tú tienes un regalo, cuando tú recibes un regalo, si es de alguien a quien tú aprecias tanto, lo cuidas, lo valoras. Y si hoy te pones a pensar que Dios te dio un regalo, que es tu hermosa familia, empiezas a cuidarlo, empiezas a valorarlo. Si sencillamente piensas que lo que Dios te dio no era lo que merecías, empiezas a descuidarlo. ¿Qué pasa cuando recibes un regalo que no te agrada? ¿Qué pasa cuando recibes un regalo que piensas que no era para ti? Sencillamente lo descuidas. Sabemos que Dios no se equivoca en nada de lo que permite en nuestras vidas, absolutamente en nada. Si tienes a tu esposo, si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, esos son regalos de parte de Dios. No son una equivocación en tu vida. No es porque escogiste mal, no es porque tal vez no esperaste en el tiempo que tenías que esperar. Todo se da en el tiempo de Dios. Absolutamente todo se da en el tiempo de Dios. Aprendamos a dar a los demás lo mejor. Así como queremos que los demás nos den lo mejor a nosotros, empecemos a dar de nuestra vida lo mejor para los demás. Me hacía leer una de las líderes de la iglesia una frasecita que decía: cuida a tu esposa, porque la moza no cuida a viejos calvos y enfermos. Y es algo gracioso, pero es muy cierto. Debemos aprender a cuidar lo que tenemos, debemos aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Así como Dios se preocupó por darte a ti lo mejor, preocúpate tú por dar lo mejor también a los demás. Preocupémonos nosotros también por cuidar y valorar lo que Dios nos ha dado. Dios se preocupó por darte a ti algo. Ahora preocúpate tú por valorar y cuidar lo que Dios te dio. Mire que nosotros damos esa ofrenda con un propósito. Decíamos que lo dábamos con el propósito de agradar a alguien, lo dábamos con el propósito de hacer feliz a alguien. Qué bueno que nosotros, así como le damos la ofrenda a Dios, podamos darnos a nosotros mismos como ofrenda para los demás. Podamos hacer feliz a alguien.
podamos nosotros encargarnos de que las demás personas que nos rodean sean felices, que podamos encargarnos primeramente de nuestra familia. Es algo impresionante y rescatable lo que hacen los italianos. Para ellos, lo primero es su familia. Ellos dan la vida por su familia, ellos matan por su familia, ellos se entregan todo por su familia, por eso son fuertes. Qué bueno que nosotros también como familia podamos ser fuertes. En tu familia y la iglesia como familia podamos ser fuertes porque damos la vida por los que amamos. Damos la vida por ese regalo maravilloso que Dios nos dio. Aprendamos a dar lo mejor a los demás. Aprendamos entre nosotros, como hermanos, como familia, a darnos lo mejor, para que así podamos entregarle a Dios lo mejor. Que empecemos a darnos entre nosotros mismos, que somos los que nos vemos, lo mejor, para así poderle decir a Dios, a ti que no te veo, pero sí te siento, te entrego también lo mejor. Porque de nada sirve decirle, Dios, te entrego lo mejor, pero si en este mundo no estamos entregando lo mejor a los demás. Lo que dice la palabra de Dios, nos convertiríamos en unos mentirosos. Qué bueno que nosotros nos vayamos de este lugar, nos vayamos a trabajar con eso, de entregarle lo mejor a las demás personas. Porque de eso mejor que yo entrego a las demás personas, de eso mismo voy a recibir. Todo lo que yo le haga a las demás personas, eso mismo es lo que me van a hacer. Entonces pensemos por un momento, ¿yo qué quiero que la demás gente haga conmigo? Empecemos a cambiar nosotros, empecemos a transformar nuestra vida nosotros para que las demás personas también sean transformadas. Amén. Entonces, como el tema de hoy, el propósito de la ofrenda que es ofrecer, dar, y como concluye Jenny, con Dios es más fácil ofrendar supuestamente porque sabemos que Él sí nos devuelve lo mejor. El problema de los seres humanos es que nosotros a veces damos lo mejor y no recibimos lo mejor, y eso es lo que hace que se canse. Pero nunca es tarde para aprender, es mejorar cada uno de nosotros, porque como nos dice Jenny, qué triste es que alguien dé siempre lo mejor, pero siempre reciba lo peor. Tarde o temprano, como seres humanos, nos vamos a cansar, somos emocionales, somos personas de emoción. Cuando en la casa a ti te gusta la cocina, lo haces con agrado. Pero a pesar de que te gusta la cocina, yo veo que te cansas muchas veces de ver que los demás, en pretexto de que te gusta la cocina, ¿qué hacen? Te dejan toda la carga, entonces ya no hacen nada. No, déjela a ella que a ella le gusta. No, déjelo a él que a él le gusta. Está bien que nosotros demos lo mejor, pero asimismo debemos aprender que eso debe ser algo mutuo, que nos demos entre todos lo mejor, porque por mucho que tú seas muy santo, muy santa y des lo mejor, por ser humano, tarde o temprano, te vas a cansar y vas a dejar de dar lo mejor. Entonces, ese sentimiento de ser mutuo. Con Dios no hay problema, porque yo sé que a Dios le doy lo mejor y Él que me da lo mejor. Con los seres humanos sí tenemos ese problema, le damos lo mejor y después nos cogen de cuenta. Entonces, seamos dadores mutuos, ofrendémonos entre todos mutuos. Dice que debemos soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, darnos los unos a los otros, porque si en tu casa tú estás acostumbrado a dar y no te van a dar, te vas a cansar. Y si tú eres de los que no das, solamente recibes, porque tu esposa, tu esposo sí da, tarde o temprano esa persona se va a cansar también. Por lo tanto, empecemos a dar de manera mutua. Si de Dios recibimos lo mejor, démosle lo mejor. Si de las otras personas recibimos lo mejor, démosle lo mejor. No seamos conchudos de que las otras personas nos dan lo mejor y después los convertimos en nuestros esclavos. No, si recibimos lo mejor, demos lo mejor. Esta es la enseñanza entonces en esta mañana, como nos explicó Jenny. Si tú quieres tener un hogar perfecto y te están dando lo mejor, aprendamos a dar lo mejor. Si de Dios recibimos lo mejor, aprendamos a dar lo mejor. Nunca es tarde para aprender. Si tú y yo nos hemos equivocado, podemos mejorar.
En eso consiste la perfección. No somos perfectos todavía, por lo tanto nos equivocamos, cometemos errores, no damos lo mejor cuando teníamos que dar, o damos lo mejor y nos desesperamos cuando otros no dan lo mejor. Cualquiera que sea tu error, cualquiera que sea mi error, nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para aprender. Los derrotados son aquellos que creen que ya no hay nada que hacer. Las personas victoriosas son aquellas que piensan que siempre hay algo por hacer, hay algo que mejorar. Así que esa es la enseñanza entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con otra enseñanza que busca llevarnos a una vida de excelencia, a una vida de perfección. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.